Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a En Sintonía con tu presencia. Soy Roxana Río. Gracias una vez más por estar aquí. Su compañía es muy valiosa para este canal. Gracias, gracias, gracias. Hoy tenemos a Alicia. Alicia ha tenido una experiencia espiritual transformadora muy importante que a nosotros nos puede servir de mucho. A partir de eso, ella escribió un libro llamado La Sanación Silenciosa, una experiencia de muerte y sanación, la historia de un despertar. Está aquí Alicia desde Cataluña para contarnos su experiencia. Bienvenida, Alicia, gracias. Muchísimas gracias, Roxana, por invitarme a tu canal. Bueno, yo feliz y las personitas que nos están escuchando seguramente también, porque tu experiencia vamos a estar bien atentos, seguramente nos va a valer a todos. Así que gracias por compartirnos. Muchísimas gracias. Y bueno, Alicia, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que te sucedió que te cambió la vida así tan drásticamente y ahora estás en un camino de paz? Estás en tu centro, estás viviendo un momento hermoso a partir de ese cambio en tu vida. Bueno, yo era una mujer enferma de depresión y ansiedad, medicada durante 25 años. Más tarde se me declaró un problema autoinmune y llegó un momento que para mí la vida se volvió un lugar muy ingrato, muy difícil. Yo ya no me veía capaz de seguir aquí. Y entonces me planteé terminar con mi vida, me planteé el suicidio. Y, y una vez planteado esto, ya a las puertas de llevarlo a cabo, algo sucede en ese momento donde yo me separo de mi experiencia y puedo ver mi personaje de víctima. Pude ver lo muy identificada que estaba a mi historia personal. Y entonces, en ese momento, yo le digo a la vida que me cuente qué es ser un humano y qué es ser Alicia en esta experiencia, porque yo no sé más. Entonces, ahí aparece como una reverencia frente a la vida, aparece como una rendición que, que de alguna manera me hace entrar en aceptación. Y a partir de ahí mi vida empieza a cambiar. Un tiempo después de este suceso, una noche del mes de agosto, ocurre el despertar. Es decir, el pensamiento me deja y entro en un silencio muy intenso y muy profundo que a partir de ahí me hace darme cuenta de que ninguno de los sucesos de mi vida han tenido nunca nada que ver conmigo. Entonces, a partir de ahí empieza una transformación muy profunda en la que yo empiezo a sanarme de todas mis enfermedades, de manera espontánea, de manera natural. Y muere la Alicia de hasta ese momento, es decir, la identidad de Alicia, y empiezo a renacer con una nueva identidad, que sería el silencio, la presencia, ¿no? Que me lleva hasta ahí. Y a partir de este momento mi vida cambia por completo. Qué lindo. Bueno, qué lindo dentro de todo el drama de tu situación. Entiendo que lo que sucedió es que dejaste el personaje de Alicia, que es ese, perdón, dejaste el personaje de Alicia, que es ese con el que nosotros siempre nos identificamos, nuestro humanito, ¿no? Nuestro yo humano que está aquí. Sí. En un momento de límite, dejas ese personaje y empiezas a vivir en tu propio ser. Exacto. Todo punto de referencia cae. Es decir, todo lo que me había conformado hasta ese momento como identidad, como persona, desaparece. Porque claro, no tengo nada en mi mente que me cuente quién soy yo, hacia dónde va mi vida,
qué le falta a mi vida, qué le sobra. Es decir, como digo, toda mi historia personal está, pero deja de tener la importancia que yo le había dado hasta ese momento. Y a partir de ahí empiezo a experimentarme desde un lugar de no saber. No hay punto de referencia. Y entonces me doy cuenta que hay una energía en escucha constante que nos administra y estructura profundamente a todos, ¿no? Que podríamos llamarlo Dios, absoluto, eternidad, como queramos, pero me doy cuenta que estoy conducida por esa energía y que en realidad no necesito saber nada de mi vida para vivirla, que solo necesito alinearme con la vida, rendirme a lo que es. Y a partir de aquí, bueno, empieza un camino en el que poco a poco, bueno, me voy desprendiendo, como digo, de esta antigua identidad y va naciendo o va emergiendo en esta nueva mirada, ¿no? Se va instalando este nuevo existir desde este lugar donde no hay punto de referencia. Punto de referencia desde la creencia, hablo, desde el pensamiento, ¿no? Desde el condicionamiento, vamos a decir. ¿Te mantienes en ese sitio desde ese día hasta hoy? ¿O de Sí, pronto fluctúas, que te sales y vuelves a entrar? ¿No siempre estás ahí? sí, ¡Qué padre! sí. Al Es principio me costó mucho, Roxana, no te creas, tener la mente vacía de pensamientos, al principio me asustaba mucho a mí. Es decir, levantarme y no tener que pensar para asearme, desayunar, vestirme, salir a la calle, ni un solo pensamiento. Y esto al principio me paralizaba un poco, me daba miedo, porque claro, yo nunca había vivido sin pensar, yo nunca había estado en silencio, nunca. Entonces me daba cuenta que el silencio lo hacía todo y que yo realmente se encargaba de todo y yo no tenía que hacer nada, pero claro, al principio, de algún modo, era como habituarme a no imponer un control a la vida que yo que siempre había hecho, que no me servía de nada, pero para mí era mi forma de vivir. De pronto, no, sentirme conducida por esta inteligencia que antes nombraba y darme cuenta que la vida realmente lo hace todo. La conciencia se encarga de todo, no hace falta que hagas nada. Pero este tránsito que es tan benévolo, eh, al principio para mí fue traumático, porque, como te digo, me producía mucho miedo dejar de ser yo. Es como extraño, pero sí, me pasaba. tú antes de esto, bueno, me imagino que no por cómo te sentías y por cómo estabas. ¿Tú habías hecho meditaciones o habías buscado alguna otra salida a tu conflicto interior que tenías? ¿Habías llegado a meditar profundamente o algo así? Que hubiera algo de comparación como sientes ahorita. No, había practicado la meditación porque un familiar mío estaba muy vinculado a ella y en algún momento me la recomendó, y yo la probaba y la hacía, pero realmente no, nunca conseguí una meditación profunda ni tuve ninguna experiencia significativa. No, no, qué va, no, no. Es que en ese estado en el que tú te encuentras es al que nosotros queremos llegar. Entonces es importante que nos estés diciendo eso, porque estamos aprendiendo, y aquí varios invitados lo han mencionado, que debemos, como dice Tania Wolfenson, de atrapar silencios, de ir poco a poco atrapando silencios en nuestra vida para de pronto llegar a ese gran silencio. Pero claro, son momentitos que uno entra en ese silencio y luego ya otra vez te enrollas con lo que hay alrededor, ¿no? Es, Claro, ajá, como, dime. no, solo decirte que aunque sean muy pequeños esos momentos de silencio, son muy, muy significativos. El silencio es la dimensión
más importante que puede conocer un ser humano. Por lo tanto, aunque sean segundos, ni siquiera segundos a veces, eso va haciendo una suma en la persona de conciencia y son momentos muy importantes, claro que sí. Sí, claro, hacerlos conscientes y cada vez hacerlo más. Te cuento, hace ratito me pasó justo algo, venía yo pensando en algo que tenía que resolver, una cosa muy sencilla y muy simple, pero tenía que resolverla rápidamente. Em, y me llegó ese pensamiento, no, me están diciendo que tengo que mantenerme en el presente, en este silencio. Bueno, me mantuve durante un tiempo y de pronto hubo esa conexión de la que tú nos estás hablando, que me llega la respuesta así, cling, y una respuesta que igual yo eh, no hubiera pensado, ¿no? A eso que tenía que resolver. Entonces, lo que tú nos dices es que cuando tú llegas a este silencio, estás en línea con esta divinidad o con este ser superior en el que todo fluye de manera perfecta. Exacto, claro, eso es, porque te abres a la totalidad, te abres a la unidad y entonces aparece el saber eterno, que es un saber que no nos pertenece, pero que está a la disposición de todos nosotros. Y al separarte de la persona, al separarte un poco del pensamiento, es que aparece la mente brillante, que sería la intuición. Y la intuición tiene respuestas para todo y siempre sabe hacia dónde vamos. Es decir, en realidad, en lo profundo, nosotros ya conocemos hacia dónde tenemos que ir o qué tenemos que hacer, pero no nos lo permitimos, no nos Mm. escuchamos, no nos silenciamos y no nos escuchamos. Para eso están los recordadores como tú, que nos estás recordando eso que ya sabemos y que hemos olvidado. Exacto, exacto, porque yo no puedo saber más que tú ni que nadie. Yo no es imposible, porque ambas somos existencia, por lo tanto, lo único que yo puedo hacer es recordarte lo que ya sabes, simplemente, nada más. Exacto. ¿Crees que te haya sucedido lo mismo que le sucedió a Eckhart Tolle? ¿Fue algo Bueno, similar? puede ser, de hecho, leí el libro El poder de la hora, un maravilloso libro, y, y creo que sí, que hay bastante similitud entre su experiencia y la que yo tuve. Ambas eran muy sufrientes. Ambos, dicho por él mismo, igual que yo también lo he manifestado antes, ambos queríamos desaparecer, ¿no? Queríamos dejar de vivir y justo en el umbral es que la vida eh, nos presenta o nos saca de la ilusión y nos presenta la realidad, ¿no? Entonces, sí, es posible que sí, que tenga mucha similitud, sí, con esa experiencia. Qué interesante. ¿Tú pediste alguna ayuda estando así en ese que le hayas dicho, Dios, ayúdame, no sé, a todos los santos, o no sé, a quien tú crees que ha llegado así un momento de desesperación? No, no, si yo no era nada creyente, ¿qué va? Ah, No, lo único que señalo de ese momento en el que yo estoy, pues eso, ¿no? Tan atrapada en el ego y que veo que ya no hay salida para mí, es ese momento que antes te comentaba donde yo le digo a la vida, es decir, cuando ya es como, pero yo lo entiendo más como una súplica, cuando le digo, dime tú qué es ser un humano y dime tú qué es vivir en este cuerpo con estas enfermedades. Dímelo tú porque yo no sé más. Para mí eso fue como una súplica realmente, y a partir de ahí se dio como una reverencia frente a la vida. Yo por primera vez me postré ante la vida, porque yo era una mujer muy soberbia, muy egocéntrica, porque le tenía mucho miedo a la vida realmente, pero yo no me daba cuenta de esto. Y ahí es que cuando yo hago esta reverencia frente a la vida, entonces puedo ver este personaje que me acompaña y que tanto daño me hace con ese victimismo, con esas reacciones, con esa lucha constante a lo que me trae la vida. Y ahí no sé cómo ni por qué me separo de todo esto y es como si de alguna manera
se instalara una mirada, un observador, que pudo ver eso desde un lugar consciente. Y a partir de ahí mi experiencia ya empieza a cambiar. Y un tiempo más tarde se da el despertar. Es como si te hubieses sintonizado con algo y dijiste y sentiste algo que te abrió una puerta, que te Eso dio, es. como que de momento tuviste la llave perfecta para abrir esa puerta y llegar a donde estás. Claro, entonces luego comprendí que el sufrimiento nos profundiza y en realidad el sufrimiento es muy honesto. Es decir, el sufrimiento es muy noble. Quiero decir con esto que en el momento en que yo permití todo lo que me estaba pasando, cuando yo hice esta reverencia frente a la vida, que no fue algo meditado, sino que me salió de manera natural, esto fue como una rendición. Y entonces, al rendirme, es que el sufrimiento, o sea, pude ver cómo pude ver cómo era yo la que generaba ese sufrimiento y a la vez, al separarme y verlo sin condicionamiento, entonces es que el sufrimiento empezó a transformarse de manera natural. Pero claro, para esto, como tú decías antes, la llave para esto yo creo que fue esta reverencia que en realidad fue como una rendición. Fue cuando yo realmente, de alguna manera, solté el personaje o solté el control o dije, ya no puedo más conmigo, o sea, ya no me aguanto más a mí misma, ya no me soporto más, pero, o sea, la saturación me llevó a la aceptación. Es como muy extraño, es paradójico, ¿eh? Pero realmente fue así. Saturarme de mí misma me llevó a ese punto de inflexión donde la conciencia giró sobre sí misma y entonces yo me pude separar de todo ese ruido que traía con mi identidad y pude verme, pues, pude ver cómo me hacía mucho daño desde ahí. Y entonces ahí se empezó a operar el milagro. Pero la rendición yo creo que fue la llave de paso, ¿no? La llave que me permitió ir más allá. Estabas pasando por una depresión profunda y dices también tenías otra enfermedad. Sí, tenía una enfermedad autoinmune que no tenía, que no tiene cura. Bueno, entonces no tenía cura, de esto hace 7 años, yo no sé ahora, pero bueno, en aquel momento no. Una enfermedad que era un síndrome que me producía diferentes trastornos en el cuerpo, pero yo lo tenía muy focalizado en los ojos. Yo tenía los ojos muy enfermos y, y bueno, el pronóstico para mis ojos era un pronóstico serio, vamos a decir, y a mí eso me tenía muy asustada, porque yo temía mucho quedarme ciega y vivía muy, muy asustada y con mucha angustia esto, ¿no? Y realmente esto no me dejaba vivir, literal, vamos a ver. Y claro, por eso al final llego a este punto, ¿no? Porque yo me identifico mucho con lo que me pasa y, y lo vivo con mucho rechazo. Mi vida era un rechazo constante a todo lo que me pasaba. Y ese rechazo, yo no me daba cuenta que en realidad ese rechazo era lo que más daño me hacía. No el problema que yo tenía, sino el rechazo constante y manifiesto a todo lo que me pasaba. Bueno, a partir de eso tú te sanas Mm. anímicamente, físicamente. ¿Y qué sucede en tu vida? Hace rato, antes de entrar a esta charla, me decías que vives en un lugar maravilloso, en un bosque, y eso te sucedió después, pero ¿cómo cambia tu vida a partir de eso? Bueno, a partir de ahí empieza un periodo de transformación en el que al principio yo no lo paso demasiado bien, porque al empezar a morir la identidad, ¿no? Todo, como te decía antes, todo lo que me había, pues eso, ¿no? He significado hasta ese momento, en fin, etcétera. Pues bueno, durante unos meses paso la noche oscura del alma, ¿no? Porque bueno, al irse el pensamiento, el canal energético está muy abierto y entonces empieza a salir la sombra que me han tenido enferma durante tantos años de depresión, de ansiedad y del autoinmune.
Entonces, bueno, atravieso unos meses realmente complejos y bueno, a partir de ahí, pues empiezo a darme cuenta que siento las energías de todo, que siento, todo lo siento en mi cuerpo, claro, porque despiertas y te sientes unido a todo, pero esta unidad yo la sentía en mi cuerpo y esta unidad era amor, un amor que no se puede expresar con palabras, que no hay manera de explicarlo. Yo amaba todo, pero amaba todo por el mero hecho de existir. Amaba al otro ser humano profundamente, sin importar la condición, sin importar la edad, sin importar el origen, nada. Amaba todo, ¿no? Y sigue siendo ¿Amabas? así. Ah, lo que te iba a decir, amabas No, y sí, sigues lo que ocurre amando. que en aquel momento el canal estaba muy abierto y los primeros meses fueron muy intensos. Durante un tiempo se daba, o sea, todo estaba mejor y peor a la vez. Peor porque estaba saliendo todo eso reprimido que tenía en el inconsciente que me había mantenido enferma tantos años y a la vez el despertar que me estaba proporcionando, pues eso, ¿no? Esa unidad, ese amor, todo se estaba dando a la vez. Entonces, a lo largo del tiempo, bueno, todo esto se va calmando, pero yo sigo percibiendo estas energías, como te digo, percibo al otro ser humano en mi cuerpo, percibo la energía de la naturaleza, de los espacios, todo en mi cuerpo. El amor que siento crece generalmente frente a cualquier ser humano. Perdón. Y, y eso, además de abrumarme por completo, porque claro, en fin, vivir así es como muy intenso, ¿no? Porque estás sintiendo todo. El ser humano es un ser muy sutil y muy perceptivo. Yo entonces descubro esto. Y bueno, durante esos meses, pues yo prácticamente no toco de pies al suelo, es decir, me paso los días en la calle paseando, en contacto con todo, solo quiero sentir todo, experimentar esto al máximo posible, quiero gritárselo al mundo, veo al otro ser humano y puedo sentir en el nivel superficial el peso que supone para él su identidad y por debajo cómo se está dando el festival de la vida. Esto era, Roxana, de verdad, no tengo palabras para explicar esto. Esto era una maravilla porque podía ver cómo la identificación al personaje mantenía a la persona en un estado defensivo, ¿no? De alguna manera, que esto era muy sutil, pero prácticamente era en todo el mundo, y cómo por debajo, como te digo, se estaba dando ese amor, esa unidad, ese festival. Yo, a mí a veces me cogían ganas de coger a la persona que tenía delante y decirle, por favor, date cuenta de que esto está pasando en ti, date cuenta, pero bueno, no lo hice nunca, solo con un par de personas muy, muy cercanas a mí hablé un poco de esto, pero claro, realmente no entendían nada y ellos contentos porque me veían que me había curado, pero me decían, está fantástico, pero no entendemos nada de lo que nos dices. Realmente. Claro, porque también ese era otro choque. Si a lo mejor nos hubiera pasado a todos en el mundo, pues estarías mejor, ¿no? Pero que de pronto Claro, te pase a ti, los demás no sepan ni qué. Me imagino tu familia, tus amigos vieron ese cambio, ¿no? En ti tan radical. claro, sí. La gente que me conocía se acercaba a mí y me preguntaba, ¿qué has hecho para curarte? ¿Cómo lo has hecho? Y yo no tenía respuesta, la verdad. No, yo solo podía decir, bueno, mira, solo sé que no pienso o pienso muy poco, que me siento unida a todo y que siento un amor inmenso. Yo solo podía decir esto y que todo está bien. Yo Qué solo lindo. contesté que no podía contestar nada más. Y Porque en realidad yo tampoco tenía muy claro al principio qué me había pasado, porque al no ser una persona, quiero decir, espiritual somos todos, ¿no? Pero al no tener ningún conocimiento de la espiritualidad, al principio yo supe que era algo espiritual, pero no tenía muy claro qué. Luego fue que leí mucho, bueno, pude contar también con una persona que me acompañó durante esos meses y más o menos me explicó y me fue indicando y me fue guiando, pero no, yo no, y durante mucho tiempo me costaba hablar, me costaba ponerle palabras a las cosas,
me costaba mucho y huía mucho del relato, es decir, del hablar. Hablaba lo mínimo, no estaba cómoda hablando y me pasé así bien un año, ¿eh? Sí. Sí, bueno, qué bueno que ya pasó eso para que nos puedas, nos puedas compartir lo que te está pasando. Queremos llegar ahí. Dices que tú puedes ver, todavía lo puedes ver en las personas, su estado, digamos, su propio ser, su verdad, su amor, su divinidad, como quieras llamarle, su ser sutil, y puedes ver ese personaje también, ese disfraz. ¿Y tú todavía puedes ver eso en las personas? Sí, Lo puedes sentir y estás ayudando a gente, o sea, tú ya has hecho tus grupos, ya has hecho, has podido ayudar a gente, porque creo que eso sería muy importante. sí, sí. Pasé 7 años prácticamente en el anonimato, la experiencia se la conté a muy poquitas personas y bueno, a partir de este periodo es que surge el libro y bueno, aparece Yai, la periodista que me ayuda a escribirlo, maravillosa, y, y, a partir de ahí también es que hago público, bueno, pues que facilito la sanación silenciosa como terapia, que es una terapia que yo lo que hago es entrar en un silencio muy profundo, muy intenso, y por resonancia trato de que la persona pueda llegar a tocar su silencio. Entonces, sí, esto lo empecé a hacer a los 2 años de haber despertado, también surgió de manera muy espontánea. Eh, y bueno, y poquito a poco al principio lo empecé dando pues gratis, porque, bueno, un poco por investigar qué era, cómo facilitarlo, en fin, estuve un tiempo experimentándolo, investigándolo, y poco a poco llegó a haber tanta gente que lo pedía que bueno, ya me dediqué solo a esto. Claro, que te Y diste bueno, cuenta que necesitabas comer y que necesitabas pagar el alquiler. exacto. Sí, exacto. Y a partir de ahí, pues ya le puse un precio y bueno, y hasta hoy. Y bueno, es como, es la manera como yo traslado el silencio, que claro, al sentir las energías de la persona, para mí es mucho más fácil este lugar sutil e invisible en el que se mueve esta frecuencia, ¿no? Somos vibración, entonces para mí es mucho más fácil, mucho más accesible este lugar que la palabra. La palabra también la utilizo, pero me encuentro más cómoda en este lugar de absoluto silencio. Entonces, como te digo, realmente es muy parecido a una meditación, sin serlo, y pues muchas veces toco el cuerpo de la persona y a veces no, eh, pero lo significativo es este estado de silencio en el que, bueno, por resonancia podemos llegar a tocar ambas o incluso el grupo, ¿no? Porque lo facilito, pues eso, en individual o en grupo también. ¿Esto se puede hacer también en Zoom o en así Sí, videoconferencia? Ok. sí, sí, sí. Se hace presencial o a distancia, sí, no hay problema. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué te dicen las personas? ¿Se quedan ahí? ¿Hay algún cambio? Bueno, no se puede establecer un criterio porque, claro, no hay dos personas iguales en el mundo. Entonces, pero bueno, hay muchísimas experiencias. En general, es cierto que el silencio se hace patente en la persona. A veces es un silencio que se instala durante un tiempo, a veces no, es solo el momento de la sesión y tal vez durante unas horas. A veces hay personas que no notan nada, que pasan por la sanación silenciosa y aparentemente no hace ningún efecto en ellas. Otras veces el proceso es más vivenciar el ruido que tengo, que no me había dado cuenta, es decir, hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Y darme cuenta, pues bueno, que en mí hay mucho ruido, que tengo una mente, pues eso, ¿no? Que habla con muchas voces y, en fin, etcétera.
Y en general, sí que, bueno, por unificar un criterio sería, todo el mundo acaba sintiendo paz en lo profundo, ¿no? En general es el efecto más común en todo el mundo. Una paz que puede ser, pues, el rato de la sesión, o como te decía antes, pues bueno, durar más tiempo, ¿no? Quedarse en la persona más tiempo. Claro que me imagino que con palabras es muy difícil. Dices, sientes una paz muy grande, sientes una tranquilidad. ¿Y qué es esa conexión o esa voz? ¿Escuchas en realidad una voz o es solo tu intuición que te va llevando y que sabes que estás guiada por algo más? A veces es una voz, a veces es una voz que viene sola, no viene con relato. Quiero decir, cuando habla la voz de la intuición, generalmente es una voz que no trae asociados pensamientos y más pensamientos, es decir, sino que descarga la información y ya, te dice lo que te tiene que decir y viene solo. Es información que no viene, como te digo, con relatos, sino que Sí. otras veces no hay voz. Sé que tengo que ir hacia allí, no sé por qué lo sé, pero lo sé. Es decir, no sé cómo lo sé, pero lo sé. Y otras veces es simplemente un estar donde aparece una certeza que no va acompañada de ni siquiera de tengo que ir hacia allí o hacia aquí o de ninguna información concreta, es certeza. Esto es muy difícil de explicar porque digamos que ahí yo ya no estoy, es decir, existo pero no sé qué está existiendo. Estoy ahí pero no sé muy bien qué es lo que está existiendo, porque estás en un ámbito, estás en un lugar donde permaneces completamente deslocalizado. No hay un yo pequeño, condicionado, que, que se esté imponiendo a la experiencia, sino que la experiencia se da desde un lugar absolutamente expansivo. Sí. Entonces, es una certeza. Te Eso lo, acostumbras a vivir así. Al principio, a mí ya te digo, me costó, pero poco a poco te acostumbras. sí, eso lo que sentí cuando decías eso, tus palabras, era como si fueses una expansión, algo muy, pues eso, una expansión. ¿Cómo son tus sueños a partir de ahí? Hablas del mundo Onírico, o sea, onírico. ¿sueñas igual o ya cuando No, te duermes sueñas igual o qué pasa? no. Nunca más he vuelto a tener una pesadilla. Nunca más. Y sueño muy poquito, muy pocas veces. Alguna vez, pero ya te digo, muy poquito. Si sueño no me acuerdo, de hecho. O sea, Ah, ok, no, muy poco, muy poco. ok. Sí, pensé que tal vez me ibas a decir que hacías viajes astrales o que de pronto Ah, bueno, recordabas más sí, tus pero viajes sueños. astrales me han pasado despierta, ¿no? En el nodus, Despierta. sí. Despierta al principio de la experiencia, meditaba mucho y bueno, estuve varios años meditando a diario y en estas meditaciones tuve experiencias del astral. O sea, en fin, es que no sé si esto lo tengo que contar o no, porque es un poco espectacular. O Cuéntalo. sea, Aquí bueno, en fin, es estamos que es abiertos a todo. yo mismo, ¿eh? Que aquí estamos abiertos a todo. Bueno, en concreto una de las veces me ocurrió que, bueno, sentí la misma sensación que cuando me iluminé, este amor que es absolutamente impresionante, lo único que cuando te estás iluminando, eso lo sientes de una manera, o sea, te atraviesa, te conviertes en amor
y se abrió otra vez este espacio que se abre siempre 2 centímetros por debajo del ombligo, que ese sería el jara, sí. No se abre en el corazón, se abre, ese es el centro de gravedad del ser humano. Y claro, la persona despierta tiene la energía muy limpia. Generalmente te mantienes muy limpio porque al no tener relato, pues no hay interpretación, no hay juicio, no. Y bueno, entonces estaba en una de estas meditaciones y como digo, empecé a sentir este amor, se abrió un espacio delante de mí y apareció un ser del astral, me cogió de aquí y me llevó. Y salí del cuerpo despierta. Esto despierta, iluminación, y esta experiencia es lo más extraordinario que yo he vivido jamás. Bueno, duró segundos porque claro, cuando sentí que salía del cuerpo despierta, algo bloqueé yo misma por la propia impresión, ¿no? Pero bueno, jamás olvidaré la cara de este ser, el color, todo. Era una mujer de pelo largo, de pelo lacio, toda ella era dorada, como estrellitas, toda ella brillando, con una sonrisa maravillosa. ¿Y qué puedo decir? Es ¿Serías tú? decir, ¿Serías bueno, luego tú? de esto yo me arrodillé, entonces vivía aún en Barcelona, no vivía aquí en la montaña, bueno, en un pisito muy chiquitito. Me arrodillé en el suelo y me quedé postrada de rodillas al suelo, no sé el tiempo, porque, bueno, en fin, es que no hay palabras para describir esto, no sé cómo expresarlo. Entonces, en el sueño, durmiendo, no he tenido nunca una experiencia así. Sí que había tenido muchos sueños lúcidos antes de despertar, antes de la experiencia del silencio. Ahí sí había tenido muchos sueños lúcidos, incluso parálisis del sueño, sufría muchas parálisis del sueño, sí. Pero bueno, yo ni siquiera sabía lo que era. Yo sabía que me quería despertar y no podía, y luchaba con mi cuerpo y me daba cuenta que estaba dormida, quería salir del sueño y no podía, y luego con los años y tal es que pude saber que esto eran sueños lúcidos y parálisis del sueño. Ya luego de despierta, una vez despierto, una vez en el silencio, no he vuelto a tener ninguna experiencia de estas en el sueño, o sea, durmiendo, quiero decir, salvo estas experiencias que tuve despierta meditando. Es maravilloso. Qué belleza. Sí. La verdad que sí. La verdad que sí, ese ser, bueno, no sé, no, se me ocurre que podría ser tú misma, tu yo superior o tu doble cuántico, sabrá Dios, Ah, pero no, yo le vi la cara y no era yo, ¿eh? no Ella eras era. tú. No sentiste que fuiste tú, ¿no? No. Yo vi que, o sea, le vi la cara perfectamente y o sea, su fisonomía no era la mía y no, yo sentí, bueno, un ser de luz era, Claro, evidentemente claro. era un ser de luz, era un ser de luz y bueno, y nada, ¿qué puedo decir? No. Sí, Si nos sí, está escuchando, pues nada, muchas bendiciones claro que sí, para ella. está contigo, está Sí, contigo. claro, estamos muy bien acompañados los seres humanos, pero no nos damos cuenta. ¿También puedes sentir eso ahora? Claro, claro, seguro, sí, sin duda. Estamos muy bien acompañados, mucho. O Ujú. sea, no hay nada que temer de la vida, de la misma manera que no hay nada que temer de la muerte. Absolutamente nada, Así es. nada, nada. Digamos que esta experiencia que tuviste de querer terminar con tu vida, te mostraron, te hicieron morir para vivir una vida eterna, ¿no? Una vida en este presente que estás viviendo, que es lo que dicen que se siente cuando estás del otro lado. Sí, claro, porque el tiempo desaparece de la experiencia. El tiempo psicológico, pasado, futuro, desaparece. Y siempre estás en el aquí y en el ahora, siempre estás en el presente. La vida solo ocurre aquí y ahora. Descubres que el tiempo es una ilusión y que tu vida solo ocurre y solo puede ser en tiempo presente.
Claro, que el claro. pasado ocurrió aquí y ahora, que el futuro ocurrirá aquí y ahora, y que no hay más tiempo que este, y que en realidad el tiempo es una ilusión, que hay un movimiento, obviamente, el día, la noche, todo eso está, Ujú, pero es un movimiento, no es tiempo. El tiempo es una invención humana. claro. ¿Cómo ves a la Alicia del pasado? Pues fíjate que ahora me parece que ya que nunca tuvo, es decir, es como si no formara parte de mí, eso ya es muy raro. Como si te hubieses quitado un traje y lo hubieras Sí, dejado ahí, ¿no? exactamente. Sí, sí. Se vive, pues eso, se vive, o sea, honro a la Alicia. Sé que todas y cada una de las experiencias que viví me condujeron a la iluminación, pero ahora lo veo como algo muy lejano, como, no, como si no tuviera nada que ver conmigo. Es extraño, ¿eh? Sí, 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 me Sí, imagino. es extraño, pero a veces cojo alguna foto de atrás, ¿no? Tengo un Sí, álbum de fotos y a veces miro alguna foto y es muy raro porque miro y, y no siento que haya nada en mí de esa Alicia, qué que curioso. no queda ni rastro en mí de esa Alicia. No, no queda nada en mí de ella. La honro, insisto. Claro, Eh, porque ella fue la que te trajo aquí. exactamente, ¿no? El sufrimiento me llevó al despertar, pero no, no siento que haya nada en mí de ella. No lo siento ya. Lo que acabas de decir es muy lindo, el sufrimiento me llevó al despertar. Claro, Sí, porque el ujú, sufrimiento es vida atrapada. El el sufrimiento es una energía que no se conoce a sí misma, que es como una energía huérfana, que necesita de tu abrazo y tu aceptación para regresar a la unidad que es amor. Entonces, por eso la propuesta, mi propuesta es sufre con el sufrimiento, no lo rechaces y permite que él solo regrese al orden, regrese al amor, ujú, regrese al centro. sí. Que cuéntanos de tu libro, La sanación silenciosa. ¿Qué encontramos en él? Bueno, es un libro breve, muy honesto y muy profundo. Un libro que tiene como dos partes o dos bloques. En la primera parte describo lo que hemos estado comentando en la entrevista un poco, pues el sufrimiento que yo sentía, bueno, pues lo relatamos, lo explicamos desde la infancia y hasta el momento de ese punto de inflexión donde yo le digo a la vida lo que antes comentábamos, ¿no? Explícame tú qué es ser un humano y qué es estar aquí. Esta es la primera parte del libro donde también incluye el despertar, donde explico con todo detalle lo que sucedió esa noche del 11 de agosto del 2016 y a partir de ahí, pues bueno, cómo entro en esa muerte de la identidad, en ese renacimiento y también hay un apartado donde explico la sanación silenciosa como terapia y también salen testimonios que han participado en ella, que explican su experiencia. Y la segunda parte del libro es una entrevista que me hace Yayarumi, la periodista, coautora del libro, donde profundizamos en la existencia humana, ¿no? En las preguntas, en las grandes preguntas que nos hacemos todos, de alguna manera, en relación a la vida. Y bueno, como digo, es un libro pequeño, se lee enseguida, pues no es breve, pero intenso y honesto y verdadero. ¿Dónde lo encontramos? ¿Amazon? Sí, sí, online, pues bueno, en plataformas.
como Amazon, aquí en Cataluña la Casa del Libro, en la propia editorial, la editorial Kairos, que es la que lo ha publicado, y a través de mi Instagram, si alguien me quiere escribir, pues yo le puedo pasar el link de compra también. Pásame tu Instagram. ¿Cuál es? Mi Instagram es Alicia, acabado en H, 1.10. Ese es tu Instagram. Sí, exacto. Alicia, pues muchísimas gracias. De verdad, tu experiencia nos va a servir a todos, nos puede servir a todos y es una reconfirmación de lo que nos vienen diciendo varios invitados aquí, la importancia de atrapar presentes o de atrapar silencios, como dice Tania Wolfenson, porque ese estado en el que tú te encuentras y en el que tú estás ahora es al que tenemos que llegar y debemos de llegar, ese estado de paz, de expansión, de amor y sin preocupaciones, sin preocupaciones, solamente dejándose fluir por esa fuente divina que nos guía. Muchísimas gracias, Roxana, por la entrevista que me has hecho, por haber dado voz al libro y ojalá que sí, que todos alcancemos ese silencio divino maravilloso que nos recuerda que por debajo del pensamiento estamos quietos y silenciosos, todos, siempre. Qué lindo, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está el libro y creo que es una maravillosa herramienta para recordarnos, una vez más, para recordarnos quiénes somos. Gracias, Alicia. Hasta prontito. Un beso. Un abrazo. Bye. Chao.